La última película de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, es de visionado obligatorio por los amantes del cine por muchos motivos. El primero y más simple es porque Scorsese es uno de los grandes maestros del cine y sigue dando cátedra a sus 80 añazos. La segunda es porque es la primera aproximación del director a un western, aunque no sea un western al uso. La tercera porque reúne a sus dos actores fetiches, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Y la cuarta es porque la historia real de la película es muy dura, pero el enfoque es justo, dando testimonio a uno de los peores crímenes racistas del país norteamericano, donde Scorsese aporta su grano de arena a la gran deuda que tiene Estados Unidos con el pueblo indio. El catolicismo y la violencia en las calles marcaron la infancia de Scorsese, y así lo impregnó el director en su filmografía. En Los asesinos de la luna, el director reúne muchas de las características de su cine y demuestra una sensibilidad inusitada con el pueblo indio. En este vídeo abordaremos cómo Scorsese llegó a la idea de la película, cómo se acercó a los Osage y la cruenta historia real. Los Osage eran una comunidad que se ubicaba alrededor del río Ohio. Diezmados por la viruela y las presiones estadounidenses, se vieron obligados a trasladarse al noroeste de Oklahoma, en la reserva Osage, una tierra poco fértil y sin futuro. La extinción de su cultura parecía inevitable. Sin embargo, algo que desconocía totalmente el gobierno de Estados Unidos es que en dicha tierra contenían grandes reservas de petróleo. El abogado Henry Foster compró los derechos para la explotación del subsuelo y otorgó a los Osage un 10% por los beneficios de la venta de crudo. La vida de los Osage cambió radicalmente, vivían en mansiones rodeadas de lujo y llegaron a tener a sirvientes blancos. Pasaron de referirse a esta comunidad como pobre indio, de forma despectiva por las clases más adineradas, a rico indio en 1920, convirtiéndose en una de las poblaciones más ricas per cápita en todo el mundo. Por supuesto, esto no iba a ser pasado por alto. Los Osage pasaron de encontrarse en una situación límite a una inmensa riqueza y posteriormente a un intento de exterminio. Esto provocó, junto con otros incidentes de la época como la ley seca, que podemos ver en Los intocables de Eliot Ness, a la creación del FBI. El Congreso de Estados Unidos creó una ley que exigía a los Osage, de sangre pura o mestiza, que tuvieran guardianes blancos para supervisar la gestión de la riqueza procedente del petróleo, así como la mayoría de sus ingresos. Un Osage tenía que consultar con su guardián blanco desde la compra de comida hasta la de un simple cepillo de dientes. Las tutelas se convirtieron en medios para que los blancos explotaran a los Osage y obtuvieran el control de su riqueza. Es aquí donde entra William King Hale, el personaje interpretado por Robert De Niro, y Ernest Buckhart, el protagonista de Los asesinos de la luna e interpretado por Leonardo DiCaprio. Varios miembros de la tribu comenzaron a desaparecer misteriosamente. Las cifras oficiales apuntaban a una veintena, realmente eran cientos. William Hale, bajo la tapadera de amigo de los indios, construyó el rancho Hale, donde hizo una fortuna criando ganado. Cuando Oklahoma obtuvo la condición de estado en 1907, la tierra ocupada por la reserva pasó a ser contigua del condado de Osage. Debajo de la piel de un ganadero amigable, William Hale era un extorsionador, asesino e intimidador que no tuvo escrúpulos para ordenar el asesinato de la familia de su sobrino, Ernest Buckhart. El método del rey se basaba en la acumulación de poder y prestigio para obligar a policías, médicos y políticos a hacerle favores y ocultar sus truculentos planes. Si William Hale era una representación de la maldad y la codicia blanca, el personaje de Ernest Buckhart presentaba muchas más dimensiones. Hale convenció a Ernest de casarse con Molly Kyle. Ernest y Molly formaron una familia, lo que no impidió a Hale, Ernest y su hermano Byron Buckhart orquestar el asesinato de toda la familia de Molly. Hale sacaba provecho de los seguros y los derechos de propiedad de cada uno de los miembros asesinados. Molly se convirtió en la última de su familia, y Ernest, a órdenes siempre de Hale, intentó envenenarla. Los Osage intentaron encontrar a los culpables inútilmente. Desesperados, dependían de una nueva agencia de reciente creación que cubría todos los Estados Unidos y dependía directamente de Washington. Fue el primer gran caso de J. Edgar Hoover, como director de lo que se convertiría en el FBI, quien también fue interpretado por Leonardo DiCaprio en la película de su biografía. J. Edgar Hoover también tuvo una pequeña participación en la película The FBI Story, donde se realiza una breve recreación de los asesinatos Osage.
No es que precisamente el gobierno de Estados Unidos hubiera adquirido una especial sensibilidad con el pueblo indio esos años, pero la reciente creación de la nueva oficina de investigadores necesitaba ganarse el prestigio y la masacre Osage era una oportunidad de lujo. Hoover puso al mando de la investigación a Tom White, interpretado en la película por Jesse Plemons. Edgar le otorgó recursos ilimitados y un hilo directo con Washington. Los agentes infiltrados consiguieron tirar del hilo de los asesinatos hasta llegar a Hale, donde tuvo gran importancia las declaraciones de Buckhart. La película de Martin Scorsese no pone su foco directo sobre la investigación policial, aunque sí se le dedica bastante tiempo ya que la película dura 3 horas y media. En cambio, Scorsese centró la historia en la relación de Ernest y Molly, interpretada por Lily Gladstone. Molly Kyle vio cómo toda su familia fue asesinada. Los investigadores descubrieron que Kyle estaba siendo envenenada por su propio marido bajo la idea de cuidar de su diabetes gracias a que Molly, católica devota, reconociera sus sospechas al cura de la parroquia y este se lo comentara a los investigadores. El personaje de Ernest en la película es descrito como una persona con pocas luces, sirviendo como títere para los planes de Hale, sin presentar una maldad innata y convirtiéndose en un protagonista complicado al parecer querer a su mujer al mismo tiempo que comete actos imperdonables. Los propios investigadores se preguntaban al mismo tiempo por qué Molly seguía con él después de todo. La película de Scorsese abre el interrogante de cómo Ernest se debatía entre el amor a su mujer, la codicia y el miedo a su tío. En la vida real, el personaje de Ernest no parece presentar tantos claroscuros, sobre todo por lo que hizo después, algo que en la película no se cuenta. Hale fue condenado a cadena perpetua y salió en 1947. Ernest también, y le dieron la libertad condicional en 1937. 4 años después, ingresó de nuevo en la cárcel por robo en la casa de su excuñada. Volvió a salir con la condicional en 1957. La ambición de Ernest por el dinero fue lo que movió todos sus actos, a pesar de su confesión en los asesinatos Osage. Jamás pudo reconectar con su familia. Hale salió de la cárcel en 1947 y acabó muriendo plácidamente en 1962. Hale comentó una vez a sus familiares: si ese maldito Ernest no hubiera abierto la boca, hoy seríamos ricos. La motivación de Martin Scorsese por hacer esta película vino tras leer Los asesinos de la luna, libro del mismo nombre escrito por Grant David, y por escuchar la radionovela producida una década después de los asesinatos, algo que tiene un papel directo en la película. La misma radionovela enfatiza en el éxito del FBI y el encierro de los criminales, olvidándose que en la tragedia vivida estaba la verdadera historia. Al principio, la película iba a estar centrada en las investigaciones del FBI, pero Scorsese vio que el corazón de la película era la turbia historia de amor entre Ernest y Molly. De hecho, el papel de DiCaprio iba a ser el de investigador principal. Fue el propio DiCaprio quien pidió interpretar al sobrino de Hale. El cineasta y su equipo se sumergieron en la comunidad Osage antes y después del proceso de grabación para aprender sobre su cultura, escuchar relatos familiares sobre la matanza y así poder respetar cómo querían ser representados en la gran pantalla. Los asesinatos Osage dejaron un trauma generacional que supuso casi la pérdida del 90% de su población. Ambas partes tuvieron que construir una relación de confianza, un trabajo que duró años. Comenzamos con precaución y con la guardia puesta, pero Martin nos dijo que iba a trabajar en nuestra tierra, con nuestra cultura, nuestro idioma, y así lo hizo. Y cuando empezó a ser honesto con nosotros y demostrarlo, las familias y las comunidades lo invitaron a cenas. Nos encanta comer, así que empezó a ir a más cenas, y la gente le contaba su historia. Scorsese quería conocer y familiarizarse con toda la cultura Osage. Quería asistir a funerales, bodas y bautizos. Un respeto absoluto que Scorsese quiso tener con el pueblo indio y que queda representado en las secuencias que abren y cierran la película. Uno de los aspectos más polémicos de la película es su punto de vista. Muchos se preguntaban por qué la historia no se contaba desde la perspectiva directa de los Osage, siendo las verdaderas víctimas y sí desde sus asesinos. Scorsese no quería contar la típica historia de Salvador Blanco, por ello descartó la idea del punto de vista del FBI. Por otro lado, plenamente consciente de que se trata de una persona de orígenes italoamericanas, no era quizás la más adecuada para llevar a cabo una película donde se mirara exclusivamente bajo la perspectiva Osage, aunque, eso sí, manteniendo el máximo respeto y visibilizando su cultura.
Si bien muchos no estarán de acuerdo, considero que el punto de vista usado por Scorsese es su mayor punto a favor. Supone una contracrónica del western habitual donde se ensalza el infundado esplendor del lejano oeste. De esta forma, Los asesinos de la luna nos habla de una nación que ha prosperado a base de explotación, engaño y asesinato. Scorsese nunca ensalza a sus protagonistas negativos. A pesar de lo lúdico que puede mostrar el crimen organizado en sus películas, el peso de la moral y la culpa arrambla con todo en sus terceros actos. A su vez, Scorsese nos recuerda cómo a lo largo de toda su filmografía, como puede ser en Gas of New York, Taxi Driver o Toro Salvaje, cómo los actos violentos tienen una fecha de caducidad cercana en la memoria. En Los asesinos de la luna, Scorsese deja testimonio de unos crímenes que no deben ser olvidados, un pequeño acto de perdón a través del séptimo arte. Conclusión. No menores. Si yo en realidad lo que Lo quiero siento, hijo. Aunque nos resulten extrañas, debemos respetar las costumbres de los indios. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas